Hola, ¿qué tal amigos? Les doy la bienvenida a su programa literario La Tertulia de Minerva. Mi nombre es Andrea Magaña y el día de hoy les tengo preparado un programa muy especial porque les estaré compartiendo los libros que tengo en mi buró de noche, que de repente el buró termina convirtiéndose en otro librerito que tengo al lado del buró, en el mismo espacio de mi habitación, a un lado de la cama y de repente también está sobrepoblado. Y les quería compartir un poco, porque lo he estado platicando con algunas personas, también con algunos comentarios de los radioescuchas, en redes sociales, que cómo le hago para leer tanto. Y yo les decía que de repente empiezo muchos libros y no termino ninguno. Y mi propósito de este año, a lo que vamos, es y ha sido terminar esos libros. Aún así, en mi buró voy poniendo aquellos libros que están pendientes o en el librerito que les comento que está a un lado, aquellos libros que quiero leer que todavía no he empezado, pero que sé que están ahí, que por alguna razón o me los enviaron de alguna editorial o lo compré o es para algún estudio que quiero hacer o quiero hacer un club de libro sobre ese autor o esa autora, entonces también los pongo ahí para que me vayan acompañando y tener como este presente y tenerlos presentes y este recuerdo de que ahí están y que de repente en vez de ponerme a scrollear en las páginas como en Instagram o en Facebook o en redes sociales o donde sea, pues más bien me tengo que poner a leer, ¿no? Entonces, el día de hoy de eso va el programa. Les doy la bienvenida, como les decía, aquí en Jalisco Radio. Y les recuerdo nuestras redes sociales, @la tertulia de Minerva, @Jalisco Radio. Gracias a todos los que nos sintonizan en Guadalajara, 96.3 FM, también en Puerto Vallarta, en Ciudad Guzmán y en internet en www.jaliscoradio.com. Así que el día de hoy les invito a que me acompañen a ver estas lecturas pendientes. Vamos a empezar, pues no elegí como algún orden en específico, sino traje al escritorio, a la mesa, como a todos aquellos libros que tenía por ahí. No me traje todos ni siquiera, pero bueno, el que estuve leyendo apenas esta semana es este librito, Cásidas de amor profano y místico, de estos poetas árabes que se llaman, el primero es Ibn Saidún y el otro es Ibn Arabi o Ibn. Ibn significa en árabe hijo de. Ibn Saidún es del año 1003, Ibn Arabi del año 1165. Ambos son poetas árabes españoles que nos hablan justamente del amor profano. Uno se inclina, Ibn Saidún se inclina más hacia el amor profano, y Ibn Arabi hacia el amor místico. Son unos poemas preciosos de los cuales ustedes podrán escuchar un programa completo en el podcast Pupila Dilatada. Les invito a que escuchen Pupila Dilatada, disponible en Facebook o en Spotify. Es este podcast en el que participo con la escritora Magdalena Pérez Selvas. Con ella ya llevamos la primera y segunda temporada y está por lanzarse, si no es que ya se está lanzando en estos días, la tercera temporada. Y uno de esos episodios, les estoy dando esta primicia, será sobre estos poetas. Cásidas de amor profano y místico de Ibn Saidún y Ibn Arabi. Y me ha encantado porque me recuerda muchísimo pues a estas monjas místicas, que vamos a dar otro brinco totalmente, este otro librito que tengo de Santa Teresa de Jesús, que es su libro Camino de Perfección, considerado como la carta magna de las comunidades carmelitas descalzas, un tratado sobre la obediencia. Santa Teresa de Jesús lo escribió para resumir a las hermanas religiosas el ideal de la descalcez, porque Santa Teresa fue una mujer que de hecho en Pupila Dilatada hablamos de Santa Teresa, para que ese episodio ya está disponible. Creo que fue en la segunda temporada en donde estuvimos hablando de Santa Teresa, que justamente lo titulamos este episodio del podcast de Pupila Dilatada como Santa Teresa de Jesús, mujer mística, empresaria, porque fue una emprendedora, en realidad una reformadora. Santa Teresa del siglo XVI nació en 1515 y fallece en 1582.
Entonces les invito de verdad a que vayan a Pupila Dilatada para escuchar estos episodios, en especial este, donde hablamos de Santa Teresa de Jesús. Y bueno, tenemos muchos otros que creo que les podrían interesar, porque los temas que abordamos en Pupila Dilatada, pues son temas coyunturales. Entonces, si ustedes van a Spotify y dan clic en Pupila Dilatada, el podcast, ahí van a encontrar que el último episodio publicado fue el de, ahorita les voy a decir porque aquí lo tengo. Nuestros abuelos y hábitos de lectura, que estuvo muy bonito. Pero Santa Teresa fue en el episodio sexto. Santa Teresa, mujer, escritora y empresaria. Allí lo pueden encontrar. Por si gustan ir, pues queda la invitación. Entonces, este es el otro libro que tengo, Camino de Perfección, en donde nos habla pues Santa Teresa justamente de esta comunidad, la reforma que hizo y también tenemos una introducción a la obra de ella. Esta es editada por Austral, la edición Austral, es de tamaño pequeño, más o menos como el tamaño de mi mano, pero bastante grueso. Y queda aquí otra de las lecturas que tengo en mi buró. Este libro apenas, pues yo fui educada en un colegio teresiano, entonces de Santa Teresa conozco bastante. Está el libro de las moradas, en donde nos habla del castillo interior, y bueno, ya ese sería como para dedicarle otro programa, pero Camino de Perfección es uno de sus libros que tengo pendientes, que he empezado, pero que nunca he terminado, entonces lo tengo en mi buró. Y continuando un poco con las monjas, les quiero hablar de este librito que encontré en la FIL del año pasado, que se titula El eclipse del sueño de Sor Juana, de Américo Larrade Rangel. Lo encontré en el fondo, de hecho es editado por el Fondo de Cultura Económica y es un ensayo sobre primero sueño. Recordemos que Sor Juana, esta monja novohispana, nacida aquí en América, de hecho muy cerca de la Ciudad de México, en Nepantla. Esta monja, eh, ¿qué hizo ella? Pues escribió muchas de sus obras, las escribió bajo encargo. Es decir, que le encargaban ya sea los virreyes, ya fuera quizás alguna de sus hermanas del convento, le encargaban que escribiera obras de teatro, algunos poemas, pero ella dice en una carta que escribió, que les recomiendo, que ya he hablado muchas veces de Santa Teresa, en esta carta que se titula Una respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Aquí es donde ella nos dice que lo único que escribió ella bajo su propia voluntad y porque ella quería, pues fue Primero Sueño. Este poema donde nos habla sobre el despertar, el dormir del cuerpo y el despertar de la conciencia, y este viaje que emprende la conciencia en búsqueda del conocimiento y de tener sabiduría, conocimiento y poder descubrir y explicar el mundo. Obviamente Sor Juana, perdón, se da cuenta que esto es imposible y tiene una caída. Pero el sueño nos escribe desde que el cuerpo está durmiéndose, nos habla desde la parte de medicina, conocimientos médicos de la época. También nos habla Sor Juana de sus conocimientos en torno a la mitología, culturales, históricos, es decir, todo su conocimiento, todo su bagaje cultural lo vacía en este poema Primero Sueño. Y este libro del que les estoy hablando, que la portada me encanta porque tenemos a Sor Juana y luego tenemos todos estos, el sistema solar y números y algunas frases justamente de cómo empieza el poema. Por ejemplo, este poema Primero Sueño inicia: piramidal funesta de la tierra, nacida sombra, al cielo encaminaba, de vanos obeliscos, punta altiva, escalar pretendiendo las estrellas, que su atezado ceño al superior convexo aún no llegaba del orbe de la diosa. Con tardo vuelo y canto del oído, mal, y aún peor del ánimo admitido, la avergonzada Nictimene acecha de las sagradas puertas los resquicios. El viento sosegado, el can dormido, y los dormidos siempre mudos peces, y en los lechos lamosos de sus obscuros senos cavernosos, mudos eran dos veces. Les leí diferentes fragmentos que aparecen en la portada, que son fragmentos de este poema,
Primero Sueño, justamente. Y estos fragmentos son bellísimos, que justamente nos están hablando de cómo llega la noche y no solo llega al cuerpo, sino llega al espacio. Los canes están dormidos, en la noche salen las lechuzas, los animales nocturnos salen al mundo y los animales diurnos entran y duermen dentro de este mundo. Entonces, este librito que les estoy comentando, El eclipse del sueño de Sor Juana, de Américo Larrade Rangel, es un ensayo sobre este poema de Sor Juana, Primero Sueño. Es la obra preferida de Sor Juana. Larrade y es un investigador interdisciplinario, ilumina y conjunta varias pistas que parecen ocultas en los versos de este arcano poema. Este poema, Primero Sueño, es un poema un poco complejo de leer. Tienes que tener referentes porque Sor Juana justamente continuamente nos está dando referentes mitológicos, referentes históricos, culturales. Entonces, pues también tenemos que tener un poco de este conocimiento. ¿Y qué hace Américo Larrade en este libro? Pues nos va mostrando un poco, develando lo que Sor Juana nos quería decir y también la urdimbre astronómica. Ella, por ejemplo, Sor Juana, ella describe el cielo del amanecer. Después de un eclipse lunar sucedido, el solsticio de invierno de 1684, recordemos que Sor Juana es del siglo XVII, en la Ciudad de México. A lo largo de 25 años, Américo Larrade elaboró una original y fundamental lectura del texto de Sor Juana que se vio corroborada por su más reciente hallazgo. La monja explica cómo surgen las constelaciones por el oriente y se ocultan por el poniente, de la misma manera que lo hiciera Arato, poeta griego del siglo III a.C., en su obra Fenómenos, el primer tratado sistemático de las estrellas, citado varias veces por ella en su Neptuno alegórico. Entonces también los referentes de Sor Juana son innumerables y lo podemos ver como en Primero Sueño, pues justamente también tiene esta urdimbre astronómica que es bastante interesante. Bueno, les invito a que se queden con nosotros aquí en la tertulia en Jalisco Radio. Vamos a un corte y regresando continuaremos hablando sobre los libros del buró, de mi buró, esos libros que están pendientes y que les quiero compartir el día de hoy. Estamos de regreso en su programa La Tertulia de Minerva, aquí en Jalisco Radio. Mi nombre es Andrea Magaña y el día de hoy estamos hablando sobre los libros de buró, es decir, esos libros que estoy leyendo, esos libros que tengo pendientes, que están ahí como esperando a que los visite, pero de repente pues la vida no nos deja, ¿no? Los siguientes tomos, que en realidad estos los adquirí en el Educal, en Morelia, o fue, no, fue en el Fondo de Cultura, ahorita les voy a enseñar el que compré en el Educal, pero en el Fondo de Cultura Económica de aquí de Guadalajara, que está sobre Avenida Chapultepec, encontré en promoción estos dos tomos que yo tenía mucho tiempo buscando, queriendo comprar, pero siempre los veía carísimos. Y estaban prácticamente como en un 70% de descuento, es decir, como de 800 y tantos estaban como en 300 y tantos, o casi 300 pesos. Son estos dos tomos de Antonieta Rivas de Mercado. Ahorita les voy a decir quién fue ella. Tomo uno, tomo dos. Los dos estaban en 300 pesos prácticamente y no pude detenerme porque había dicho, ya no voy a comprar libros, ya no, pero estaban en descuento. Tenía como 2 años queriéndolos comprar y no me había animado como a hacer esa inversión porque decía, bueno, en algún momento los encontraré a mejor precio y fue la oportunidad. En el fondo encontré precios de verdad muy buenos, con muchísimos descuentos. Y bueno, ¿de qué van estos libros? Estos libros son diarios, son cuento, teatro, ensayo, prosa, traducción, novela y crónica de Antonieta Rivas Mercado. Son sus obras. Es una recopilación, presentación, cronología, notas y apéndices de Taide Acosta Gamas. Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar cuentos de Antonieta Rivas Mercado, ensayo, novela, crónica, como les decía, y justamente aquí les puedo mostrar y les voy a estar subiendo en redes la fotografía de Antonieta Rivas Mercado. Ella nació en 1928
Y justamente Antonieta Rivas Mercado, pues es esta mujer viajera que nos extraña, que es una mujer polifacética, que habitó en muchos tiempos y espacios. Ella fue hija del célebre arquitecto Antonio Rivas Mercado y la integrante de los grupos literarios y artísticos Ulises y Contemporáneos. La amiga de tantos personajes como Salvador Novo, Javier Villaurrutia, Gilberto Owen, Federico García Lorca, Alfonso Reyes, Julio Castellanos, etcétera, ¿no? Es decir, Gabriela Mistral, grandes amistades. Y fue la pareja, aquí viene un poco también la tragedia, fue la pareja sentimental de José Vasconcelos. Ella fue escritora y traductora y actriz y directora teatral, profesora universitaria, auspiciadora de tantos proyectos culturales y pues justamente por eso tenía mucha curiosidad de ver su pluma, de conocerla y de acercarme un poco a la obra de esta mujer singular para su época, Antonieta Rivas Mercado, en 2 tomos. Antonieta no solo fue una escritora, iba a convertirse en una magnífica escritora completa. Sus escritos estaban totalmente vinculados con la obra de sus compañeros contemporáneos, como André Gide, Marcel Proust, James Joyce, y pues bueno, también es muy lamentable observar cómo Antonieta estaba empezando un camino significativo dentro de la literatura cuando decidió terminar con su vida. Que bueno, también cómo decide terminar con su vida es totalmente trágico. En Notre Dame, de un disparo, después de una discusión que tuvo, tal parece, con José Vasconcelos. Entonces, bueno, esta es la obra que me complace decirles que tengo en mi buró, que no he empezado, que empezaré pronto, pero bueno, ya la figura de Antonieta Rivas Mercado me fascina, fascina a muchos. Está editado, esta obra por Siglo XXI Editores, en apoyo de la Secretaría de Cultura y está en 2 tomos. Así que, bueno, esta es de mis lecturas pendientes. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Les voy a mostrar otro de los libritos que tengo por acá. Permítanme un segundo porque estoy intentando buscar el que sí compré en el Educal. Aquí está, pero no quiero tirar toda la torre de libros que tengo. Este sí lo compré en el Educal de Morelia, que por cierto, para aquellos que nos sintonizan a través de internet desde Morelia, pues les quiero decir que me encanta su ciudad. Hay muchas actividades culturales también, librerías, cafeterías, el centro es precioso, la cantera rosada, la casa de los jesuitas, la casa de cultura, todo lo que hay que por visitar. Se los compartí en un reel en @la tertulia de Minerva. Ahí pueden encontrar actividades para hacer en 3 días en Morelia. Les voy a decir cuáles fueron las actividades que les compartí, pero bueno, les invito a que vayan en @la tertulia de Minerva. Van a encontrar este reel que dice cómo pasar 3 días en Morelia, Michoacán. El día 1, Casa de la Cultura de Morelia, el Colegio de San Nicolás, la cafetería Dulce Espuma que está dentro del Centro Cultural Clavijero. Desafortunadamente, cuando fui, intenté ir 2 veces ese fin de semana a visitar el Centro Cultural Clavijero y siempre lo encontré cerrado. Primero que porque estaban esta feria de los toritos, se les dice, que salen todas las personas a la calle con toritos y tronando cohetes y aventando confeti, muy divertido, pero parece que por eso cerraron el Centro Cultural Clavijero, no lo encontré abierto, pero bueno, justo en la parte de a un lado está la entrada a la cafetería Dulce Espuma y ahí está el Educal, en donde encontré este librito a muy buen precio también en descuento, que se titula Apuntes de viaje de México a Europa. Este libro de apuntes de viaje de México a Europa, pues justamente podemos encontrar diferentes crónicas, diferentes apuntes de viajes de Isabel Pesado de Mier entre los años 1870, 1871 y 1872. También ahí encontré, que ahorita les voy a compartir antes de que se me olvide, este otro librito que tengo, que estoy leyendo, Miradas Femeninas a México,
del siglo XIX al XXI, de José N. Iturriaga. En este de Miradas Femeninas a México, son diferentes mujeres que viajaron a México, que visitaron México, entre ellas Carlota, por supuesto, eh, y que estuvieron radicando en México y que nos hablan de su experiencia cultural dentro de este país y cómo lo perciben. Entonces, bueno, regresando un poco a lo de Morelia. Les estaba comentando, el día 1 entonces Casa de la Cultura de Morelia, Colegio San Nicolás, la cafetería y el Centro Cultural Clavijero. Día 2 Catedral Metropolitana de Morelia, que es preciosa con su cantera rosada, el Café Michelena, que es una librería cafetería donde también hay libros, una selección muy bonita y sus desayunos son espectaculares. Recuerdo que pedí un omelette de jamón serrano con queso de cabra, delicioso. Y bueno, yo soy fan de los desayunos, yo podría desayunar, el desayuno lo podría desayunar y en la comida volver a desayunar y en la cena volver a desayunar. Y también les recomiendo que vayan al restaurante La Fontana, hablando de comida, en el Callejón del Romance, que visiten el Callejón del Romance, que es un pequeño callejón muy bonito, con algunas bugambilias por ahí, algunas cafeterías, y está este restaurante italiano, La Fontana, donde he comido las mejores pizzas que he comido en toda mi vida con corazón de alcachofa. El tercer día visité la biblioteca pública de la Universidad Michoacana, que tengan en cuenta que solo abren de lunes a viernes, entonces si van en fin de semana no la van a encontrar abierta. Una librería preciosa también, muy antigua, que justo está a un lado del Centro Cultural Clavijero y pues en un templo, esta biblioteca. Y la librería Punto y Línea, que es una librería de usado y antiguo, muy bien llevada. A mí a veces de las librerías de usado, ya se los he dicho, me desespera que todo está en desorden, no hay como no hay apartados, no está seleccionado, todo está lleno de polvo, cajas, torres de libros, que hay personas que eso les encanta ir a descubrir y escarbar y los respeto muchísimo. Yo no puedo tanto, a mí me gusta más el orden. Entonces, esta librería Punto y Línea, todo está perfectamente ordenado por categorías, por autores. Entonces, cualquier libro que vas a buscar, sí lo vas a encontrar. No es como que, ay, asómese ahí en el pasillo, señorita, a ver si lo encuentra en ese librero y un librero enorme, ¿no? No, acá todo está ordenado, entonces, librería Punto y Línea de Morelia es de mis recomendaciones. Y hablando de librerías que están bien organizadas y que vale la pena visitar, en Guadalajara está Librero en Andanzas, sobre López Cotilla, muy cerca del Parque Rojo. Librero en Andanzas es otra de mis librerías favoritas de aquí de Guadalajara, que les recomiendo que visiten, donde todo lo tienen ordenado, la atención es excelente y puedes encontrar libros espectaculares, casi, casi literalmente nuevos, y también hay antigüedades preciosas. Entonces, bueno, eso es un poco de lo que les quería compartir. Y en Morelia encontré estos libritos que les estoy comentando. Ahora, otra de las lecturas de mi buró que tenemos pendientes, que encontré también en el Fondo de Cultura Económica a muy buen precio, es este libro de cuentos reunidos de Adela Fernández. Adela Fernández, la verdad, yo nunca había escuchado hablar de ella. Es una escritora de la Ciudad de México, nacida en 1942, fallecida en el 2013. Fue cuentista, dramaturga, ensayista, así como guionista y directora cinematográfica. Su infancia a mí me llamó muchísimo la atención y por eso me llevé este libro. Aparte, la portada está preciosa. Podemos encontrar un canario, un libro, unos ojos, cabellito de mar, como cajitas que se abren y descubres muñequitas y alfileres. La portada está preciosa. De esta colección del Fondo de Cultura Económica, que por ahí también encontré otro libro que ya les recomendé en redes sociales, en @la tertulia de Minerva. También les subí una pequeñita reseña de este libro cuando fui de paseo a, a la casa de paseo perdón, a caminar en el Paseo Alcalde y tuve la oportunidad de comer en Casa Dolores, delicioso. Se los recomiendo que vayan al centro de la ciudad de Guadalajara. Ahora en estas vacaciones vale la pena que visiten nuestra ciudad, nuestro centro. Y que vayan al Paseo Alcalde, yo les recomendaría que vayan al Paseo Alcalde, que visiten Catedral y que sigan caminando en dirección hacia el santuario. Se van a encontrar con esta
con una placita donde hay un carrusel que vale la pena si llevan niños que visiten el carrusel y que puedan degustar comida en Casa Dolores, que está inspirada en la actriz Dolores, y también está el santuario, justo está en la plaza del santuario San José de Gracia, entonces no hay pierde. Y en esa visita me llevé el libro de Guadalupe Dueñas, un libro titulado Tiene la noche un árbol, de esta escritora tapatía, ensayista mexicana del siglo XX y cuentista que yo no había leído y sus cuentos me parecieron maravillosos y se los comento porque justamente es la misma edición del Fondo de Cultura. Entonces, de Guadalupe Dueñas, ahora estoy pasando a Adela Fernández, esta escritora de la Ciudad de México, que su infancia estuvo marcada por la época de oro del cine mexicano y por la educación autoritaria de su padre. Adivinen de quién es hija. Adela Fernández, de seguro ya lo adivinaron. Justamente ella es hija del Indio Fernández. Entonces, poder leer sus cuentos, pues para mí representó una gran oportunidad y obviamente me llevé este libro. No lo he empezado, pero ya lo tengo, como les digo, en mi buró de lecturas pendientes. Y pues ella se interesó por la antropología, el indigenismo y la mitología desde muy joven y pues podemos ver dentro de su obra sus intereses mitológicos, mágicos y rituales. Ella recorrió muchas comunidades indígenas trabajando para el Instituto Nacional Indigenista y pues esto queda plasmado en sus cortometrajes y también en sus cuentos. Así que aquí está este libro de cuentos que van entre lo onírico, lo fantástico y lo siniestro. Otra de mis recomendaciones, Cuentos Reunidos de Adela Fernández, hija del Indio Fernández. Y previamente les hablé de Guadalupe Dueñas, esta tapatía que también tiene sus cuentos que valen la pena. Ambos libros los encuentran en la colección de letras mexicanas del Fondo de Cultura Económica. Así que bueno, es un poquito de lo que les estoy compartiendo. ¿Qué más tengo por aquí? Otro libro que tengo la tarea que me impuse de leer es este libro de ensayos, Una habitación desordenada, de Vivian Abenshushan. Vivian Abenshushan es una escritora mexicana, narradora, ensayista y editora. Y bueno, publicó el libro Cuentos El Clan de los Insomnes en Tusquets. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen en el 2002 por su malicia literaria y por el uso de finos recursos narrativos y la perturbadora presencia del humor negro. Ha sido editora, directora de la revista Complot y ha colaborado en diversas publicaciones. Y bueno, sus ensayos han sido incluidos en numerosas antologías de literatura mexicana. Y Una habitación desordenada, este libro que tengo entre mis manos, es un ensayo, pero también es mucho más libre en el género literario. Tiene una prosa exquisita, de hondas superficies, de rodeos puntuales, ceñida, de desbordamientos, fiel a la estética. Y bueno, podemos encontrar en Una habitación desordenada varios ensayos. Es una serie una antología de ensayos. Y bueno, hay ensayos que van desde el título El placer de rascarse la cabeza, por ejemplo, que ese es muy simpático. Otro que es Una habitación desordenada, el cual ya empecé. Este librito ya lo empecé, de hecho. Anatomía del disperso también ya lo leí. La escalera, me quedé en la escalera. Así que bueno, esta es otra recomendación que tengo el día de hoy para ustedes. El día de hoy el programa está dedicado a las lecturas pendientes del buró. Así que Una habitación desordenada de Viviana Benchushan es otra de las lecturas pendientes o lecturas en curso. Otra lectura que tengo por aquí es este libro, Una noche loca, de Eugenio Partida. Eugenio Partida es un escritor jalisciense con el que tuve la oportunidad de tomar un curso de escritura, justamente lanzado por Guadalajara, Capital Mundial del Libro, de novela. Fue un taller de novela. Estoy escribiendo mi novela breve y Eugenio Partida era el profesor y tuve la oportunidad pues de estar a su lado, de conocerlo y también de tomar algunos cursos con él. Y su libro, Una noche loca,
pues es una de sus obras, son 6 relatos reunidos. Eugenio Partida es de Ahualulco, Jalisco, y ha escrito cuento, novela, relato, crónica, ensayo, y entre sus libros están La ballesta de Dios, La otra orilla, Viaje y el lobo, perdón. Estos 6 relatos reunidos, pues nos habla sobre las relaciones de pareja, la amistad, la familia, la soledad, el tiempo y explora zonas obscuras de la condición humana. Así que Una noche loca es este librito que yo ya empecé a leer, que está muy interesante, muy divertido, de Eugenio Partida, escritor jalisciense. Otra de mis recomendaciones. Bueno, ¿qué tenemos también? Ay, bueno, la editorial Mo lanzó esta trilogía del subsuelo, por decirlo así, donde nos habla más bien en especial de la Ciudad de México y de otros espacios, no solamente de la Ciudad de México, sino también fuera de la Ciudad de México. Y este librito, Centeno de Invierno, ya lo empecé a leer, de Tania Sandler, esta escritora mexicana. Y pues, ¿qué hace Mo? Mo, este editorial Mo, se ha empeñado en publicar libros que están un poco fuera del radar, que son libros distintos, que son libros críticos, libros que van hacia el subsuelo, hacia las alcantarillas y pues justamente en Centeno de Invierno nos habla del fraude, la autora Tania Sandler nos habla del fraude de la publicidad y de algunos otros temas polémicos del mundo contemporáneo. Recordemos que nuestro mundo contemporáneo es el compra, adquiere, consumo todo el tiempo y justamente nos habla del mundo de la publicidad y de cómo pues nos pueden hacer comprar cosas que ni siquiera necesitamos y queremos. Y es este personaje principal que es una chica que trabaja en una agencia de publicidad en Nueva York, es una publicista, Hannah, y vive y trabaja en Nueva York, aunque Hannah es mexicana, pero está en Nueva York y pues nos habla y nos critica y va más hacia el fondo del asunto del mundo de la publicidad. Es muy divertida, es pesimista, es sarcástica y pues Centeno en Invierno fue escrita primero en inglés y luego traducida al español por la propia autora, por Tania Sandler, que ha vivido en varios países, aunque la Ciudad de México ha sido su mayor impulso y estímulo. Y bueno, es esta lectura que ya estoy en realidad a punto de terminar, Centeno de Invierno de Tania Sandler, y me ha parecido pues muy interesante también, muy sarcástico y muy interesante. Ahora, les voy a anunciar de una vez quién va a ser nuestra autora del mes de abril. Recordemos que en el Club de Libro Minerva, el cual organizo tanto de manera virtual como presencial, leemos a un autor o una autora cada mes. En febrero estuvimos leyendo la novela del escritor ruso León Tolstoy, la novela titulada Ana Karenina, una novela, una tragedia en realidad. Y bueno, vimos el contexto en el que fue escrita esta novela. ¿Qué nos quiere decir que Ana Karenina, ya se los he dicho varias veces, no era el único personaje principal? También había otro personaje principal que es Levin, una novela que nos habla sobre el matrimonio, sobre las relaciones humanas, y eso fue lo que estuvimos leyendo en febrero. En marzo estuvimos leyendo a Valeria Luiselli, esta escritora mexicana que tiene su novela que también me traje por aquí, que ya leí, pero no la había quitado el buró, Desierto Sonoro, de Valeria Luiselli. Y estuvimos leyendo en especial de Valeria Luiselli La historia de mis dientes y es una novela muy breve, muy divertida, muy sarcástica también. Y estuvimos leyendo el libro de ensayos Los niños perdidos que nos habla sobre la migración. Desierto Sonoro, esta novela que me traje por aquí para comentárselas, porque no tuve la oportunidad de que la leyéramos en el Club de Libro a Profundidad, nos habla sobre un matrimonio en crisis que viaja en coche con sus 2 hijos pequeños desde Nueva York hasta Arizona, y ambos son documentalistas, cada uno se concentra en un proyecto propio, él tras los rastros de la última banda Apache en rendirse al poder militar estadounidense, ella busca documentar los niños que llegan a la frontera desde el sur del país buscando un asilo, y mientras esta familia atraviesa el vasto territorio norteamericano,
la pareja va sentada al frente, él va manejando, ella va de copiloto la mayor parte del tiempo, que a veces se cambian, y en la parte de atrás, en los asientos traseros, pues van sus dos hijos, los dos niños que van escuchando las conversaciones y las historias de sus padres y pues van teniendo noticias de las crisis migratorias, del genocidio norteamericano y se va entremezclando esta realidad y estas historias. Desierto Sonoro es la tercera novela de Valeria Luiselli, quien fue nuestra autora del mes de marzo. Ahora, les quiero anunciar quién será nuestra autora del mes de abril. Abril estaremos leyendo a la escritora norteamericana Lucía Berlin. Ah, por cierto, Valeria Luiselli fue publicada en Sexto Piso, este editorial independiente que me encanta. Y pasando ya a nuestra autora del mes de abril, Lucía Berlin será nuestra autora del mes de abril a lo largo tanto del Club de Libro Virtual, que es los martes, como el Club de Libro Presencial, que es los jueves. Les voy a dar exactamente las fechas que se las voy a estar compartiendo. Justamente el Club de Libro Virtual será el martes 16 y martes 30. Nos reunimos a través de Zoom a las 7:30 de la tarde. Desde la comodidad de sus hogares se pueden conectar a leer, a platicar y a crear comunidad. Y los jueves 11 de abril, 18 y 25 de abril estaremos leyendo de manera presencial en la librería Gandhi de López Cotilla a esta autora, Lucía Berlin, autora que es conocida por su librito Manual de Mujeres de Limpieza, que estaremos leyendo. Es un libro de cuentos, que de hecho ya hice un programa sobre este libro con Regina González, gran lectora de Lucía Berlin, y estaremos leyendo Manual de Mujeres de Limpieza, sus cuentos, pero también estaremos leyendo este librito que se titula Bienvenida a casa. eh, es un libro que vale la pena porque, bueno, Lucía Berlin escribía cuentos, entonces son historias breves, cortas, pobladas de personajes, entornos, emociones propias y Bienvenida a casa, pues son sus historias que están llenas de vida, de precariedad y de cambios de rumbo. Bienvenida a casa es una recopilación de textos autobiográficos porque Lucía Berlin, esta escritora norteamericana, nuestra autora del mes de abril, es una escritora que escribía de manera autobiográfica, que hablaba sobre su vida, sobre sus experiencias y en Bienvenida a casa, Berlin estaba trabajando en estos textos y bueno, aquí tenemos este librito de lo libro que también estaremos leyendo en el Club de Libro virtual y presencial de este mes. Así que vamos a un corte y regresando continuaremos con estas lecturas de Buró. Estamos de regreso en su programa La Tertulia de Minerva. Mi nombre es Andrea Magaña y nos están sintonizando aquí en Jalisco Radio. Gracias a todos los que nos escuchan el día de hoy. Estamos hablando sobre la lectura de Buró, aquellos libros que están en mi buró y que estoy leyendo o lecturas también pendientes. Y les estaba platicando un poquito de quién será nuestra autora del mes de abril. Abril será de Lucía Berlin, esta escritora norteamericana que nació en 1936, publicó sus primeros relatos a los 24 años en The Atlantic Monthly y en la revista de Saul Bellow y Kate Bodford, The Novel Savage. Toda su literatura, que esto también se los comentaba antes de irnos al corte, se inspira en sus propios recuerdos, es totalmente autobiográfica. Su infancia en distintas poblaciones mineras en Idaho, Kentucky y Montana, su glamurosa adolescencia, vivió en Santiago de Chile. Eso es muy curioso y nos habla de ello también. Sus estancias en El Paso, en Nueva York, también estuvo en México, en California, sus tres matrimonios fallidos, su alcoholismo, que también es algo que está presente dentro de su obra y es profundamente, de repente, impactante. Te pone a pensar justamente sobre la humanidad, sobre todo lo que el alcoholismo puede llevar a una persona a ser y a vivir, y también el terror y el trauma que puede causar hacia alrededor, hacia sus hijos, pero también las aventuras que su misma adicción le hicieron vivir, situaciones
que nadie se podría imaginar, impensables, como traficar con droga y cruzarla de México hacia Estados Unidos para dársela a su novio adicto de ese momento. Es un pequeño ejemplo de muchas situaciones que ella vivió, muy fuertes e impactantes también. Entonces, nos habla también de sus puestos de trabajo que desempeñó para poder mantener, pues obviamente, 3 divorcios, tuvo 4 hijos y ella sí los mantuvo, a pesar de sus adicciones y a pesar de todas sus situaciones, mantuvo a sus 4 hijos siendo enfermera, siendo telefonista, limpiadora de casas, profesora de escritura en distintas universidades e incluso estuvo en la cárcel. Entonces, en realidad, Lucía Berlin no tenía que imaginar y crear mundos, sino su propia vida ya era toda una novela. Esta será nuestra autora del mes de abril, así que de verdad les recomiendo que la lean, que participen ya sea en el virtual o en el presencial, y si no, que la lean desde casa y me vayan acompañando a través de redes sociales y comentándonos en @la tertulia de Minerva cómo les está pareciendo esta obra. Berlin publicó 6 libros de cuentos y en 1991 fue galardonada en el American Book Award por Homesick, New and Selected Stories. Alfaguara, que es la editorial que la ha publicado en castellano Manual para Mujeres de Limpieza, este libro de cuentos que les comento, que fue publicado en el 2016 y fue libro del año, según Babelia, y Una noche en el paraíso en el 2018, dando voz así al fenómeno literario más importante de los últimos años. Y justo Alfaguara acaba de publicar y me mandaron su librito, que ahorita les voy a decir cómo se titula. Por aquí tengo la foto, no lo traje y sí lo tengo en el buró también, pero ya no cabía. Entre tantas cosas que me traje al escritorio, ya no era posible traerme más cosas, pero les voy a comentar cuál es el libro que acaba de publicar Alfaguara, porque de hecho se lo presté a Regina. Ay Dios, ¿dónde lo tengo? Bueno, ahorita lo encontraré y ya les diré cuál es el libro, pero acaba de... Ah, aquí está, aquí está. Se titula Una nueva vida, de Lucía Berlin. La portada es como un perfume publicado por Alfaguara. Una nueva vida será el otro libro también que estaremos leyendo de Lucía Berlin. Y Bienvenida a casa, este que sí tengo aquí entre mis manos. El volumen completan cartas y fotografías. Y podemos encontrar fotografías de Lucía Berlin, por ejemplo, una fotografía en Acapulco, a sus hijos en Nueva York, en Alburquerque. Era una mujer preciosa, aparte, guapísima. Por ejemplo, Lucía en Patagonia en 1947. Esta foto me encanta donde sale con un perrito y ella pues con 2 trenzas, muy jovencita, rubia, preciosa, preciosa. Aquí tenemos otra foto de Lucía en El Paso, Texas, vestida con un traje sastre, pero en falda y con un sombrero. Me encanta, pero bueno. Este es el librito y será nuestra autora del mes de abril, así que les invito a que conozcan un poco más sobre esta escritora norteamericana, Lucía Berlin. Si se quieren inscribir al club, me pueden escribir en @la tertulia de Minerva. Otro libro del cual acabo de hacer un programa eh, es de Filpio del Puente, este escritor de aquí de Jalisco, mi querido amigo, con su novela Historia personal de la derrota, que nos habla sobre la Ciudad de México, sobre las peripecias de este personaje principal, con su pareja francesa y su pequeña hija, cuando deciden instalarse en la Ciudad de México y iniciar, el decidir instalarse no solamente es decidirlo, sino buscar en dónde vivir, y así inicia su calvario para encontrar un hogar en la Ciudad de México, también editado por este editorial que les comento, Editorial Moho, que está llevada por Guillermo Fadanelli, este escritor mexicano, y Yolanda Guadarrama. Entonces, Invierno en el Centeno y Historia personal de la derrota, ambos están publicados en la editorial Moho. Sus libros los pueden adquirir en su página de Moho. Moho se escribe Moho, Moho, Moho editorial. Y bueno, aquí va bajando un poco la pila, pero creo que ni siquiera voy a alcanzar en todo el programa a compartirles lo que tengo en mi buró. Otro libro que tengo pendiente, de la editorial Elefanta,
Elefante Editorial, este editorial independiente que publicó, ¿cuál libro publicó? Tiene varios libros publicados, ahorita les voy a decir cuál libro es el que, sí, Panza de Burro. Panza de Burro es este otro libro que publicó este editorial Elefanta, que la pueden encontrar así, Elefante Editorial. Panza de Burro es un libro que terminé de leer de la escritora española Andrea Abreu. Es un libro sobre la infancia y la amistad que me encantó, que ya había empezado a leer el año pasado y quedaban ahí pendientes un par de capítulos y ya lo pude quitar del buró. Y justamente, pues es un libro muy, muy interesante, una novelita muy breve, publicada por Elefanta. Y cuando tuve la oportunidad de ir a México, estuve en una feria de libro de editoriales independientes y me dieron este librito que se titula Esa chica, buena onda, de Yara Nakahanda Monteiro. Y bueno, les voy a decir un poquito de qué va este libro. Dice Victoria, bueno, para empezar, Yara, la autora, nació en Angola en 1979, pero se mudó a Portugal a los 2 años, escribe poesía, ficción y guión. Es curadora, ha pensado mucho sobre feminismo, identidades afroeuropeas e inclusión y ha vivido en Río de Janeiro, Luanda, Londres, Copenhague y Atenas. En el 2022 obtuvo el premio Gloria de Santa Ana y en sus propias palabras es tataranieta de la esclavitud, bisnieta de los matrimonios interraciales, nieta de la independencia e hija de la diáspora. Ya con esto, con escuchar la biografía de la autora, es una novelita que se me antoja muchísimo leer y que ya prometo que voy a empezar, editada y traducida, perdón, por Rodolfo Alpizar Castillo, que es muy importante decir quién hace este trabajo de traducción, que es prácticamente volver a escribir la obra. Y la novela se titula Esa chica buena onda por Elefanta Editorial. La novela va sobre este personaje principal, Vitoria, que nació en Angola, pero tuvo que exiliarse a Portugal sin poder conocer a su madre revolucionaria. Años después, al regresar a buscarla, todo, incluido Angola, parece ser distinto a lo imaginado. Y Vitoria, de la mano de gente diversa, como un general implicado en el tráfico de armas, pero que declama poesía, y una excéntrica viuda, comenzará su búsqueda en Luanda. Habrá de enfrentarse al pasado y consigo misma, a su sexualidad, su nacionalidad y pasar de la noche al día. Esta es una escritura eléctrica, un libro tragicómico de ruptura y reivindicación donde dialogan la maternidad y la lucha política, lo urbano y lo rural, lo oculto y lo abierto. Esa chica buena onda es otra de las lecturas de Buró de Elefanta, editada por Elefanta Editorial, de la escritora Yara Nakahanda Monteiro de Angola. Y la portada está muy bonita, el formato de Elefanta también me encanta, son libros pequeños, bien cuidados, así que vale la pena. Para ir cerrando el programa del día de hoy, no puedo dejar de comentarles que he estado intentando leer de manera simultánea estos dos libros. El primero es Noticias del Imperio de Fernando del Paso, que yo ya había leído hace mucho tiempo, pero retomé por curiosidad y también porque quería saber un poquito sobre la historia del castillo de Chapultepec y cuando llegaron Carlota y Maximiliano, porque nos habla de Carlota y Maximiliano en México. Noticias del Imperio. Justamente tenemos a la emperatriz Carlota que nos rinde testimonio de la historia amarga y efímera de este segundo imperio mexicano, sus recuerdos que están vertidos en estos monólogos que nos revelan la vida también de su esposo Maximiliano de Habsburgo, quien fue fusilado por las fuerzas liberales al mando de Benito Juárez. Habla desde su infancia, Carlota, hasta los últimos días como emperadora y él como emperador de México. Noticias del Imperio de Fernando del Paso, un clásico. Recordemos que Fernando del Paso es este escritor mexicano que trabajó en diversos diarios, revistas, agencias, fue consejero cultural, cónsul general de México y bueno, vale la pena muchísimo la lectura. Y aquí el otro libro que estoy intentando leer de manera simultánea, y ya les explicaré por qué, es la biografía de la emperatriz Elizabeth de Austria, de Sisi. Sisi sería la cuñada de Carlota, o era la cuñada de Carlota. Entonces, por un lado tenemos a Carlota,
en México y bueno, ya también cuando está exiliada de México. Y tenemos por acá la biografía de la emperatriz Elizabeth de Austria, este libro de Bridget Hamann, The Reluctant Empress, lo estoy leyendo en inglés, pues es como esta parte, poder descubrir un poco su vida, trae fotografías, ilustraciones también bellísimas, ella era una mujer hermosa también, eh, y cómo fue estar con la corona de siendo la reina, pues, de Austria. Entonces, The Reluctant Empress y Noticias del Imperio, pues nos hablan sobre estas dos cuñadas con vidas totalmente distintas y tragedias, cada una totalmente apartes y singulares. Por último, el último libro que tengo como tarea es América y sus mujeres. Es una crónica del Nuevo Mundo y homenaje a las mujeres que pueblan tan risueño Edén. Ah, una pequeña aclaración. Noticias del Imperio está editado por el Fondo de Cultura y el de la Emperatriz Sisi por una editorial, tal parece que es alemana. Este libro me lo trajeron de Austria, de hecho, entonces más bien va a ser una editorial, quizás ahorita les voy a decir. Originalmente publicado en Alemania y y en Austria, eh, traducido por Ruth Hein, pero bueno, sí, es este editorial, parece que es alemana, que se llama Ullstein. Ullstein. Y bueno, regresando a América y sus mujeres, de Emilia Serrano, baronesa de Wilson. Esta obra es el fruto de tres grandes pasiones: el deseo de viajar, la fascinación por América y la necesidad de escribir. En su página suceden poesías y perfiles biográficos, heroínas, escritoras, artistas, patriotas, junto a pintorescas descripciones de lugares curiosos, costumbres, bocetos políticos, estudios, etcétera, ¿no? Entonces, es un librito bastante grueso de varias páginas, de prácticamente 500 páginas, que es otra lectura que tengo en mi buró. Así que bueno, el día de hoy fue un programa de muchísimas recomendaciones. Son libros que estoy leyendo, libros que voy a leer, libros que estoy terminando de leer, libros del buró, así le estoy llamando. Y les recuerdo que nos pueden visitar en @la tertulia de Minerva, @Jalisco Radio. Gracias por sintonizarnos el día de hoy. Espero que tengan un bonito inicio de semana. Y bueno, ya saben que nos pueden encontrar en redes sociales. Así que eso es todo por hoy. Muchas gracias.